Una vez que tenemos calculada la suma, los totales, vamos a calcular los porcentajes que representa el número de personas que entran por cada sesión en cada sala respecto al total del trimestre para cada sesión. En el ejercicio, en el enunciado, nos ponen un ejemplo. Si en la primera sesión de la sala 1 de los multicines de Valencia hubo en octubre 30 espectadores, sala 1, primera sesión de octubre en Valencia, 30 espectadores. Y en esa misma sesión el total de espectadores del trimestre fue de 330, total del trimestre 330. Entonces el porcentaje de los espectadores de octubre respecto del total del trimestre será del 9%. Es decir, aquí me debe aparecer 9%. Si hago bien el cálculo, aquí me debe aparecer un 9. Bueno, para calcular el porcentaje, lo que hago es dividir el número de asistentes entre el total de asistentes, que me representa el 100%. Como ya he puesto aquí porcentaje de formato de porcentaje, ya me aparece el 9% puesto. También me dice el ejercicio, el enunciado, que el cálculo se realizará mediante una única fórmula con referencias mixtas que se copiará a las celdas que sea necesario. Bueno, lo que quiere decir es que esta fórmula que yo he escrito aquí me debe ser válida para cualquiera de las celdas en las que tengo que realizar este cálculo del porcentaje. Es decir, que si yo arrastro la fórmula hacia la derecha, también deberían ser válidos los resultados que obtuviera aquí, pero como veis no han sido válidos. Algo está mal. En esta celda, si le hago doble clic, veis que se utilizan esta celda en azul y esta celda en rojo, ¿de acuerdo? El total del trimestre y los espectadores de esta sesión. Para la sala 2 deben utilizarse estos espectadores de la primera sesión para la sala 2 y debe utilizarse el total del trimestre, pero como vemos ha cambiado la celda porque hemos arrastrado hacia la derecha. Entonces, lo que debemos hacer es, cuando escribimos la primera fórmula, debemos conseguir que al arrastrar a la derecha la columna L no cambie. La columna L debe permanecer fija, por lo tanto para eso tengo que escribir el símbolo del dólar delante de la columna L. Ahora, si yo arrastro la fórmula hacia la derecha, vemos que me da un resultado, y además es un resultado correcto porque utiliza los datos de la sala 2 y los datos del total del trimestre. No ha cambiado la columna L. Sin embargo, cuando yo arrastre hacia abajo, porque también necesito arrastrar la fórmula hacia abajo, necesitaré que cambie la celda hacia abajo y esta celda también tiene que bajar. Como veis, como el número 7 no estaba fijo en la fórmula, al arrastrar hacia abajo de 7 ha pasado a 8. Por lo tanto, en la fórmula inicial no debo escribir nada más. He fijado una columna, pero he dejado la fila sin fijar. A esto se le llama una referencia mixta. Bien, pues ahora solo tengo que arrastrar hacia abajo la fórmula. Vuelvo a comprobar por última vez que se utilizan los datos correctos. Y ahora sencillamente arrastro hacia la derecha y ya tengo todos los porcentajes calculados. Es más, esta fórmula que he utilizado la puedo utilizar también para el cálculo de porcentajes de la segunda tabla. Basta con copiar de aquí a aquí, botón derecho, pegar, pulso escape, y como veis, para cualquiera de estos porcentajes se ha tomado los datos de su sala correspondiente y del total del trimestre. ¿De acuerdo? Bueno, me he dejado sin calcular el porcentaje que representaría el total del trimestre. Si lo estamos haciendo bien, el total del trimestre debería ser el 100%. Sencillamente voy a arrastrar la fórmula hacia la derecha, aquí lo tenemos, y aquí pues voy a hacer lo mismo, arrastro hacia la derecha y listo. Con solo escribir una fórmula con referencia mixta, esa fórmula la he podido copiar sin hacer ninguna variación para calcular todos los porcentajes del ejercicio.